Embriología del ojo. El desarrollo del ojo se inicia a los 22 días después de la fecundación, con la aparición de los pliegues de depresión localizados en los pliegues neurales de los surcos ópticos. Cuando se cierra el prosencéfalo se subdivide y forma el telencéfalo y el diencéfalo. En el diencéfalo se originan evaginaciones originadas de los surcos ópticos llamadas vesículas ópticas rodeando la mesénquima que procede de células de la cresta neural. Las vesículas ópticas se alargan y forman una porción proximal llamada pedículo óptico. La porción distal hace contacto con el ectodermo superficial, el cual introducen para formar la placoda del cristalino, donde participa el llamado gen maestro de la morfogénesis, el PLAC6. La placoda es visible a partir de la cuarta semana. Durante la sexta semana, la vesícula óptica se invagina formando la copa óptica o cúpula óptica, integrada por la capa externa y la capa interna de la retina. La cavidad de la vesícula óptica queda reducida entre ambas capas y forma el espacio interretiniano. En la región distal de la copa óptica, los bordes formados por la fusión de ambas capas limitan un espacio circular amplio que posteriormente se reducirá para constituir la pupila. Los bordes de la copa óptica en la región caudal permanecen sin funcionarse, originando una apertura denominada fisura coroidea, el cual recorre caudalmente el pedículo óptico a través de dicha fisura penetrando el mesénquima, donde formará el cuerpo vítreo y los vasos hialoideos. La diferenciación de la retina requiere la expresión del PAC6 además de otros genes. En la sexta semana, las células que constituyen la capa externa de la retina inician la síntesis de melanina, originando de esta manera la capa pigmentaria de la retina, mientras que el neuroepitelio, que constituye la capa interna de la retina o retina nerviosa, prolifera y se diferencia en neuronas, especializadas como son los conos, bastones, células de sostén y las células ganglionares. Este proceso sucede solo en las 4/5 partes posteriores de la retina nerviosa. Durante esta etapa, los conos y bastones se conectan a las células ganglionares, cuyos axones se alargan formando el nervio óptico, el cual se prolonga dentro del pedículo óptico. La formación del nervio óptico está dirigida por el PAC6. Al diferenciarse ambas capas de la retina, desaparece poco a poco el espacio intrarretiniano. Por detrás del cristalino, en formación, se localiza un espacio llamado cámara vítrea, que está delimitado por la retina. En la mesénquima forma el humor vítreo y los vasos hialoideos. Los hialoideos son los encargados de nutrir la vesícula, que a su vez se va desarrollando. En la región distal de los vasos hialoideos degenera de tal manera que no interfiere en la función del cristalino. En la región proximal se origina la arteria central de la retina, la cual se aloja dentro del nervio óptico. La degeneración prematura de los vasos hialoideos tiene como consecuencia la falta del desarrollo del cristalino. Al finalizar la cuarta semana, la placoda del cristalino presenta una depresión en su cara externa llamada fobia del cristalino, en la cual durante la quinta semana se invagina y forma la vesícula del cristalino. En la sexta semana, la vesícula del cristalino se aloja en el interior de la copa óptica y a partir de esta se inicia la formación de las fibras primarias del cristalino bajo la influencia del gen SOX. Dichas fibras crecen en dirección dorsoventral, en donde se depositan proteínas cristalinas alfa y beta. El ligamento del cristalino se forma a partir de la mesénquima que se introdujo en la fisura coroidea. Este ligamento se conecta con el cuerpo ciliar, donde permitirá el cambio de forma del cristalino. Durante la morfogénesis del cristalino se expresan dos genes importantes a nivel de la placoda del cristalino, que son el EYA1 y el EYA2, los cuales dependen del gen PAX6. En el cuerpo ciliar se unen las capas externas e internas de la retina que fusionadas crecen en dirección del centro de la copa óptica sin llegar a ocular formando el iris. En la capa interna de la retina compuesta de neuroepitelio da origen a los músculos dilatadores y constrictores del iris,
mientras que la capa externa forma la lámina pigmentada del iris. El área localizada entre la córnea y el iris, así como la zona entre el iris y el cristalino, se encuentran ocupadas por la mesénquima durante la séptima semana bajo la influencia inductora del cristalino. La mesénquima presenta apoptosis, lo cual da lugar a la formación de los espacios por vacuolización denominados cámaras acuosas. Se formarán dos cámaras, la cámara anterior, localizada entre la córnea y el iris, y la cámara posterior, localizada entre el iris y el cristalino. Dichas cámaras están ocupadas por humor acuoso producido por el cuerpo ciliar. Este líquido es drenado por los vasos coroideos a través de los agujeros de Schliemann, localizados en el ángulo iridocorneoescleral. Durante la séptima semana se inicia la formación de la córnea cuando el ectodermo superficial es inducido por la vesícula del cristalino para que éste se diferencie hacia el epitelio cuboideo que formará la cubierta epitelial superficial de la córnea, mientras que el mesodermo prolifera para constituir el centro fibroso. En la capa endotelial de la córnea se forma a partir de células que proceden de la cresta neural. Durante la séptima semana inicia la formación del párpado superior y de los sacos conjuntivales. Ambas estructuras están revestidas por una membrana denominada conjuntiva, la cual cubre también parte de la esclerótica sin llegar a cubrir la córnea. El globo ocular está revestido por los coroideos, capa vascularizada que procede de células de la cresta neural. Externamente, el ojo y el nervio óptico poseen una cubierta firme y fibrosa llamada esclerótica, que proviene del mesodermo. Los glóbulos oculares inicialmente están localizados en la región lateral de la cabeza. Conforme avanza su desarrollo, se desplaza en dirección anterior hasta su posición definitiva en la cara, lo cual permite una visión estereoscópica. El desplazamiento ocular está dirigido por la expresión del gen PAX6. Una vez que llega a su sitio definitivo, el gen Sony Hedgehog reprime a PAX6, inhibiendo el avance del globo ocular. Embriología del oído. La primera manifestación del desarrollo del oído puede observarse en embriones de 3 semanas en forma de engrosamiento del ectodermo superficial a cada lado del romboencéfalos, es decir, placodas auditivas. En su desarrollo posterior, cada vesícula se subdivide en componente ventral, que da origen el sáculo y el conducto coclear, y el componente dorsal, que forma el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfáticos. En la sexta semana de desarrollo, el sáculo forma una evaginación tubular en forma de polo inferior. El conducto coclear se introduce en la mesénquima circundante en forma de espiral hasta que el término de la octava semana ha descrito 2 vueltas y media, quedando conectados con el sáculo restante por un conducto estrecho, el conducto socococlear, el conducto subcoclear del Hansen. La mesénquima que rodea al conducto coclear pronto se diferencia en cartílago. A partir de la 10ª semana comienza a experimentar vacuolizaciones y se forman 2 espacios prelinfáticos. El conducto coclear queda separado de la rampa vestibular por la membrana vestibular y de la rampa timpánica para la membrana basilar. Las células epiteliales del conducto coclear se diferencian y forman 2 crestas, la cresta interna, que produce una hilera interna de 3 o 4 hileras externas de células ciliadas. Estas quedan cubiertas por la membrana tectoria, sustancia gelatinosa fibrosa. Los impulsos que ésta recibe son transmitidos al ganglio espiral y luego al sistema nervioso por las fibras del octavo par craneal. Los conductos semicirculares aparecen durante la 6ª semana de desarrollo. Posteriormente, las paredes centrales de cada conducto se fusionan entre sí después de generar y formar 3 conductos semicirculares. Cada conducto posee 2 extremos. Uno de ellos se dilata y forma la ampolla, mientras que el extremo que no se dilata se llama rama común o no ampular. La cavidad timpánica es de origen endodérmico, deriva de la primera bolsa faríngea. La porción distal de la bolsa formará el receso tombotimpánico,
timpánico que se ensancha y forma la cavidad timpánica primitiva, en tanto que la porción proximal permanece estrecha y forma la trompa de Eustaquio que comunica con la nasofaringe. El conducto auditivo externo se desarrolla a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea. A partir del tercer mes, las células epiteliales del fondo del conducto proliferan formando una placa epitelial maciza, el tapón meatal. En el séptimo mes, este tapón se separa y el revestimiento epitelial del suelo del conducto participa de la formación definitiva del tímpano. La membrana timpánica está formada por el revestimiento epitelial ectodérmico en el fondo del conducto auditivo, el revestimiento epitelial endotérmico de la cavidad timpánica y una capa intermedia de tejido conectivo o estrato fibroso. La oreja se desarrolla a partir de 6 proliferaciones mesenquimatosas situadas en los extremos dorsales del primero y el segundo arcos braquiales y rodeando la primera hendidura faríngea. Estas prominencias, 3 a cada lado del conducto auricular externo, se fusionan y se convierten poco a poco en lo que será la oreja definitiva. Embriología de la placenta. La placenta es un órgano con una amplia superficie que facilita el transporte de sustancias entre la madre y el feto, permitiendo el intercambio gaseoso de nutrientes y la eliminación de los productos de desecho. Tiene una función protectora contra algunos agentes infecciosos como virus y bacterias e impide el rechazo del sistema inmunológico de la madre hacia el feto. La placenta comienza su formación desde el momento en que el trofoblasto hace contacto con el endometrio. Posteriormente, el trofoblasto lo invade y prolifera en su interior, destruyendo el tejido y formando lagunas trofoblásticas. Durante la implantación, el trofoblasto se diferencia en 2 tipos celulares. Internamente se forma el citotrofoblasto, cuyas células son de forma poliédrica, con límites bien definidos y muy activas mitóticamente. En la periferia del conceptus, el trofoblasto, en diferenciación, forma proyecciones llamadas vellosidades primarias, constituidas por ambos tipos de células. El citotrofoblasto se ubica centralmente, mientras que el sincitio trofoblasto se localiza en la periferia. Durante la formación de las vellosidades primarias, las lagunas trofoblásticas confluyen y se expanden para formar el espacio intervelloso, el cual fluye sangre materna. Este espacio está separado en parte por los tabiques o septos placentarios originados de la decidua basal. Al finalizar la segunda semana de gestación, el mesodermo corial invade el centro de las vellosidades primarias para formar las vellosidades terciarias. En la tercera semana, el mesodermo de las vellosidades secundarias se diferencia en tejido conjuntivo y forma los vasos sanguíneos para constituir las vellosidades terciarias jóvenes. A partir de esta etapa se establece el intercambio materno-fetal. Los nutrientes que provienen de la sangre materna atraviesan las diversas capas de la vellosidad para llegar a la sangre fetal. Dichas capas son el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, tejido conjuntivo y el endotelio capilar que conforman la membrana o barrera placentaria. La membrana placentaria también tiene una función excretora, ya que los desechos del feto se eliminan a través de ella hacia el espacio intervelloso. En el interior de la vellosidad aumenta el número de vasos sanguíneos. La mayor parte de ellos se acercan a la superficie de la vellosidad para captar más nutrientes y eliminar los desechos de manera más eficiente. Las vellosidades troncales emergen de la placa coriónica y se fijan a la decidua basal a través de una estructura denominada cubierta citotrofoblástica. La cubierta citotrofoblástica está constituida por células del citotrofoblasto que a partir de la base de la vellosidad se expanden y se unen a la decidua basal. Las vellosidades troncales tienen como función principal fijar la placenta a la decidua basal. La placenta término tiene forma circular en un diámetro de 15 a 20 centímetros, grosor de 5 centímetros y peso de 500 a 600 gramos. Tiene 2 caras, la cara fetal
caracterizada por el brillo que le otorga la membrana amniótica, la cual recubre toda su extensión, incluyendo el cordón umbilical, que se inserta en el centro del placenta. Subyacente al amnios, en la lámina coriónica, se distinguen los vasos sanguíneos que confluyen a nivel del cordón umbilical, 2 arterias y una vena. En la cara materna se observa un número variable de cotiledones, entre 15 y 20, compuestos por las vellosidades que se han agrupado en el espacio intervelloso y están separadas por el septos placentarios formado por la decidua basal. Embriología de los huesos del tronco. En el desarrollo de la columna partimos de la córtex vertebral, después la organización del mesodermo. La columna vertebral se desarrolla a partir de la hoja germinativa mesodérmica que da lugar al mesodermo paraxial segmentado y en bloques, y así la formación de somitas a lo largo del eje vertical en dirección cráneo-caudal. El primer par de somitas aparece en el día 20 post-fecundación y así se formará de 3 a 4 por día hasta el día 30. A medida que se forman los pares de somitas más caudales, veremos a los craneales en un estado evolutivo más avanzado. Los somitos que se hacen presentes son 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y de 4 a 5 coccigios, que al final hay una reducción de 2 a 3. El sistema esquelético se desarrolla a partir de la capa germinativa mesodérmica de los somitas situados a ambos lados del tubo neural. El mesodermo paraxial o somitas reciben inducciones con expresión génica de la notocorda y del neuroectodermo y así ectodermo de superficie. Las células somíticas inician su diferenciación de la pared ventromedial, perdiendo su disposición epitelial, dando lugar al esclerotomo. Las células de la pared dorsolateral del somita formará el dermimiotomo. En este caso, migran y que se quedarán compactas y unidas. Cada esclerotoma está constituido por células dispuestas de manera laxa en su parte craneal y su densidad elevada en la parte caudal. Algunas de las células dispuestas densamente se desplazan en dirección craneal.